siempre dedicada a este tipo de temáticas y de alguna manera haciendo militancia, ¿no?, sobre esto. Sí, bueno, es el lugar que me toca, que es el periodismo, tratando de difundir y de sensibilizar y de desnaturalizar la violencia machista. Me parece que es una de las maneras de terminar con este tema, digamos, hablar de eso, difundir la temática, señalar qué pasa, hablar de los derechos de las mujeres, hablar del número de femicidios. Me parece que todo eso es lo que hay que hacer. Está más que claro que es un problema que, a ver, no tiene absolutamente nada que ver ni la condición social, ni edad, ni nada, digamos, abarca todo, ¿no? Es completamente transversal. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta nacional sobre violencia machista que completaron unas 60.000 mujeres de todo el país y el resultado es que hay, digamos, todas las dimensiones de la violencia machista dan por encima del 50-60% en todo el país, o sea, en todas las jurisdicciones del país, de todas las edades, de todos los estratos socioeconómicos. Es completamente transversal y además hoy podemos decir, con lo que ocurre en el mundo, que es un problema global, digamos, tampoco es un problema de la Argentina. Bueno, creo que la condición principal para hacerle frente a esto es la educación. Me parece que vamos a coincidir en eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, sí, me parece que es un cambio cultural enorme que no vamos a ver nosotros, que lo van a ver, digamos, los hijos de nuestros hijos tal vez, pero sí, se empieza con los chicos y con las chicas y con los adolescentes, hablando de los temas que tienen que ver con la violencia machista, con la educación sexual integral. Me parece que ahí es donde tenemos que tener esperanza. Ingrid, ¿imaginabas hace unos 3 años cuando se hizo o tuvo mucha repercusión el Ni Una Menos, que iba a ser lo que es, digamos, que ya se ha tomado una fecha de referencia para hacer esta marcha y además realizar distintas actividades, obviamente haciendo frente a este tema? No, la verdad que fue absolutamente inesperado que de ese grupito de colegas que prendió la mecha, apareciera todo ese movimiento inmenso que generó esto, casi una fecha nacional, ¿no? Que todos los 3 de junio salgamos a la calle a pedir basta de femicidios y que pare la violencia machista. No me lo imaginé, pero me parece que en ese sentido la Argentina sí es vanguardia, es un fenómeno que no se dio en todos los países y este nivel de movilización está siendo visto y estudiado en otros lugares del mundo como un modelo a seguir. Digamos, es una señal de que podemos afrontar esto, hacerle frente a esto. Absolutamente. Me parece que uno de los logros más importantes, si querés, de aquella movilización y de lo que ocurrió después es el cambio de sentido en la sociedad. O sea, hay cosas que ya no se toleran, hay cosas que ya no se dejan pasar. Hay un consenso social sobre que matar mujeres por ser mujeres está mal. No es menor, parece un chiste, pero no es menor. Ya no se habla de crímenes pasionales, se habla de femicidios. Eso es un cambio muy importante. Bien. Bueno, y con respecto a la charla que estás próxima a brindar, básicamente, bueno, tratar el tema y contar un poco la experiencia de todos estos años de lucha. Sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se inició Ni Una Menos y cómo sigue este trayecto hasta hoy, ¿no? Entonces, vos sos periodista, ¿no? De tus colegas. Yo soy periodista, sí, soy periodista. Bien. ¿Y cómo ves el abordaje de los medios masivos de comunicación ante este tema? Porque hay seguramente algunas cuestiones que te deben irritar como mujer, como activista, y cosas que por ahí crees que están bien. Me parece que es, como te decía, un gran avance que ya no se hable de crímenes pasionales y que se empiece a hablar de femicidios y de crímenes que tienen que ver con el poder y con la violencia machista. Por otro lado, se sigue en muchos medios de comunicación, se sigue poniendo el énfasis en la víctima, investigando a la víctima, culpando a la víctima, que tenía puesto, que se había terminado el colegio, que se había salido sola, que si viajaba, que si usaba minifalda. Todas esas cuestiones que hoy todavía se dicen, bueno, hay un larguísimo trabajo que hacer entre nosotros, entre los colegas y en los medios de comunicación. Ingrid, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa.
presentar a Ingrid Beck. Buenas noches. Acá se ve todo maravilloso. La verdad que este lugar es increíble. Muchísimas gracias por esta recepción y por haberme invitado, porque además no conocía Bragado y no conocía este teatro, que es una maravilla total. No veo casi nada, pero bueno, ahora me voy a acercar. Ya empezamos. Me quiero dejar abierta una... Como los datos sobre violencia machista se actualizan todos los días, no llegué con la presentación con las últimas informaciones, entonces me las traje en la computadora. Bueno, a ver, sí, así las veo y las veo mejor. Mi intención es, bueno, el título de la charla parece medio rimbombante, pero tiene que ver un poco con lo que creo que es la función, el lugar que me tocó un poco de casualidad, un poco a propósito, que tiene que ver con comunicar, con sensibilizar, con intentar que se tome conciencia sobre la violencia machista en la Argentina. Iba a decir en el mundo, pero me parece un poco mucho. Entonces quería contarles un poco, para los que no saben, cuál fue el origen de la convocatoria Ni Una Menos de 2015, que fue un poco, digo, era algo que evidentemente se venía cocinando, porque si no, no hubiese pasado lo que pasó ese 3 de junio, pero ahí estalló algo que fue inesperado, creo que para toda la sociedad argentina, ¿no? Más de 500.000 personas a lo largo y a lo ancho de todo el país marchando, movilizándose por los derechos de las mujeres, es algo absolutamente inédito. Y que además eso se haya convertido en una fecha nacional prácticamente, es más inédito todavía. Una fecha nacional por los derechos de las mujeres. Es raro, ¿no? Bueno, se ve que había un caldo que se estaba cocinando y que se estaba calentando. El 3 de junio de 2015 surge en mayo de 2015, en realidad. El 10 de mayo de 2015 encuentran el cuerpo de Kiara Páez, un adolescente de 15 años que fue asesinado por su novio en Rufino, en Santa Fe. Y fue enterrada en el patio de la casa del novio y de sus padres, ¿no? O sea, de los potenciales suegros de Kiara. Y este crimen originó que, este femicidio, originó que una colega de Radio Continental, Marcela Ojeda, pusiera en Twitter algo que fue, no me acuerdo exactamente el textual del tweet, pero fue: nos siguen matando, mujeres, y llamaba a distintos rubros, periodistas, médicas, no sé, abogadas, decían, no vamos a hacer nada. Y fue una interpelación que a muchas de las que estábamos en ese momento en Twitter, para que pensemos también en el alcance de las redes sociales, ¿no? Nos conmovió, nos sentimos interpeladas y empezamos a contestarle, y terminamos siendo 10 mujeres, casi todas periodistas, en un grupo de mensajes privados de Twitter, hablando de qué vamos a hacer. Ya la impresión era que indignarse no era suficiente, quejarse mucho menos, transmitir lo que nosotras hacíamos, es decir, trabajar como periodistas tampoco era suficiente. Necesitábamos que ese megáfono se amplificara mucho más. Dijimos, bueno, salgamos a la calle. Y empezamos a organizar esto, que terminó con esa explosión que ustedes ven ahí. En este caso es una foto de Buenos Aires, pero creo que esa foto se replicó a lo largo y a lo ancho de todo el país.